Hola a todos, mi nombre es Rosángel Chaparro y yo les voy a hablar acerca de lo que es el método científico, las etapas del método científico y la pluralidad de los métodos. Es importante mencionar primero que el método científico es una serie ordenada de procedimientos de los que hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir que el método científico es una estructura, un armazón formado por reglas y principios, coherentemente concatenados. Este es quizás uno de los más útiles o adecuados, capaces de proporcionarnos respuestas a nuestras interrogantes. Respuestas que no se obtienen de inmediato de forma verdadera, pura y completa, sin antes haber pasado por un error. Esto significa que el método científico llega a nosotros como un proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de la ignorancia a la verdad. Este es quizás el método más útil o más adecuado. Es aquel que hace referencia a una serie de procedimientos o de etapas que deben ser recorridas para la obtención de un conocimiento válido desde el punto de vista científico. Existen lo que son 5 etapas dentro del método científico. En primer lugar se encuentra lo que es la observación, la formulación del problema, la hipótesis, el análisis de los datos y las conclusiones. En primer lugar se encuentra lo que es la observación y podemos decir que este es un proceso que permite obtener información acerca de objetos, hechos o fenómenos que tienen un lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. En segundo lugar tenemos lo que es la formulación del problema. Esta tiene que ver con la delimitación del tema de investigación, donde se procede a definir el problema y el paso de la valoración. Antes de seleccionar el mismo tema de la investigación, tiene que haberse presentado un problema determinado. Por lo tanto, el problema es el punto de partida para una investigación o es de donde vamos a iniciar la misma. Este se origina cuando el investigador observa ciertas dudas sobre una realidad, un hecho, bien sea unas teorías. La hipótesis, que es la tercera etapa, viene a ser la explicación a la que llegamos sobre el hecho observado. Su utilidad consiste en que proporciona una interpretación de los hechos de los cuales nosotros como personas o investigadores disponemos, la cual debe ser puesta a prueba por observaciones y experimentos posteriores. La hipótesis no debe ser tomada nunca como verdadera, debido a que un mismo hecho puede ser observado mediante numerosas hipótesis y puede ser explicado mediante numerosas hipótesis de igual forma. El objeto de una buena hipótesis consiste o busca darnos una explicación para estimularnos a hacer nosotros como investigadores más experimentos o más observaciones. Siguiendo a esto tenemos lo que es el análisis de datos. Podemos mencionar que el análisis de datos es aquel que busca analizar los datos en función de la finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. Dentro de la labor científica es indispensable la recolección de datos en forma organizada, de manera que sea posible determinar relaciones importantes entre estas variables, para lo cual se utilizan tablas, gráficas y en algunos casos se utiliza lo que son dibujos científicos. Por último tenemos lo que son las conclusiones o la emisión de las conclusiones, que consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis era correcta, si era real, y así dar una explicación científica al hecho o al fenómeno observado. Ahora bien, finalizando lo que son las 5 etapas, entramos en lo que es la pluralidad de los métodos. Existen diversos métodos, entre los cuales podemos encontrar lo que es el método analítico, que es aquel que tiene su origen en la descripción general de una realidad con la finalidad de realizar la distinción, conocimiento y clasificación de los elementos esenciales que forman parte de ella. A su vez, también encontramos lo que es el método descriptivo. El método descriptivo es aquel que está basado en una exposición narrativa, numérica y gráfica, que es de lo más detallada y exhaustiva posible. Es incluso más detallada de lo que en realidad se investiga, o de lo que la realidad investiga. Ahora, en tercer lugar tenemos lo que es el método sintético, que es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve de lo que se está analizando. Ahora, en cuarto lugar, tenemos lo que es el método comparativo, que viene a ser uno de los métodos más importantes de estas pluralidades de métodos. El método comparativo es un procedimiento de búsqueda sistemática de similitudes léxicas y fonéticas en las lenguas con el objetivo de estudiar su parentesco y finalmente reconstruir la protolengua que dio lugar a las 2 o más lenguas comparadas en el procedimiento.
Siguiéndole a esto, en quinto lugar tenemos lo que es el método inductivo, que busca conocer las características generales o comunes a una diversidad de realidades, tal y como se obtienen a partir del empleo del método comparativo, para articularlas mediante relaciones de causalidad y formular proposiciones de validez general o leyes científicas. En sexto lugar, y para finalizar esta ponencia, podemos hablar del método deductivo, que es conocido también como deducción. Es uno de los métodos más usados a instancias de lograr obtener conclusiones sobre diversas cuestiones. El rasgo distintivo de este método es que las conclusiones siempre se hallan impresas en las premisas, es decir, es posible inferir a la conclusión de las proposiciones que conforman un argumento, de ellas y solamente de ellas deviene. Esta es toda la exposición, espero que les haya servido de mucho y espero que haya sido de su entendimiento. Gracias.